Buenas noches Europa, buenas tardes América. Comienza su cita con Euronews hoy. Este miércoles 25 de septiembre, estos son los titulares. El nivel del mar podría subir más de 1 metro de aquí a final de siglo, según un informe de la ONU. 1.000 millones de personas estarán amenazadas por inundaciones. La transcripción ofrecida por la Casa Blanca confirma que Donald Trump presionó al presidente ucraniano para que investigara al hijo de Joe Biden. Boris Johnson reta a la oposición a presentar una moción de censura contra él. Lo ha hecho en la reapertura del Parlamento tras el fallo del Supremo. Y en deportes, la Roja, reina absoluta del fútbol para ciegos en Europa. Ha logrado su 8ª Copa Continental tras vencer a Francia. Hace tiempo que lo sabíamos, el cambio climático ya está aquí, pero ahora conocemos nuevos datos que revelan que las devastadoras consecuencias serán mayores de lo que se esperaba y llegarán antes si no actuamos ya. En 2100, 1.000 millones de personas podrían estar amenazadas por la subida del nivel de los océanos. Un presente sombrío y un futuro aún peor para los océanos y los hábitats de hielo. Así de contundente se muestra la evaluación de la ONU sobre el cambio climático en su último informe. Naciones Unidas prevé 2 posibles escenarios del impacto del calentamiento global. Uno de ellos con una baja emisión de gases de efecto invernadero y un aumento de la temperatura para finales de este siglo, y una segunda con consecuencias catastróficas con aumentos de temperatura de entre 3,2 y 5,4 grados centígrados. En cada uno de los casos, la Tierra paga un precio muy alto y los frágiles entornos oceánicos se enfrentan a una serie de amenazas derivadas del cambio climático. Las causas y las consecuencias son muchas: aumento de las temperaturas, mayor acidificación en los océanos, disminución del oxígeno y fenómenos de El Niño y La Niña de niveles extremos. El aumento del nivel del mar es ya un hecho y amenaza tanto a las zonas costeras como a los países insulares. El presidente de las Maldivas daba buena fe de ello durante la Cumbre de Acción Climática. Durante más de 30 años hemos estado luchando para abordar de manera significativa la emergencia climática. Durante 30 años, nosotros, los maldivos, hemos estado diciendo que esta es la batalla de nuestras vidas, porque amenaza nuestra existencia como nación. Y aunque la evidencia científica es irrefutable, ha habido una alarmante falta de acción global. Los científicos siguen proponiendo soluciones, como la intervención y restauración de los ecosistemas oceánicos, el uso de energías renovables y la reducción de la contaminación. Pero recuerdan que el momento de actuar es ahora y que los gobiernos deben coordinar sus esfuerzos para remediar unos problemas causados en gran medida por los seres humanos. Hablamos ahora del impacto económico de los efectos del cambio climático. En la Unión Europea, por ejemplo, la economía costera supone el 43% de su Producto Interior Bruto. Veamos qué piensa hacer la Unión para mantener su apuesta por la economía azul. La economía de la costa europea se está expandiendo, pero también sufre el efecto invernadero. Los expertos advierten de los problemas de comprar en la costa por la subida del nivel del agua. Según el informe presentado hoy por un grupo de científicos de la ONU, el calentamiento de los mares y océanos del planeta hace que los animales marinos cambien sus hábitos y muchas veces busquen zonas más frías. Una mala noticia para los cerca de 214 millones de europeos que viven en la costa. La economía costera supone un 43% del Producto Interior Bruto de la Unión. Europa deberá apostar por las medidas propuestas en el informe si quiere que la llamada economía azul siga prosperando. En un documento publicado este año, la Comisión Europea habla de esta como un sector de crecimiento apasionante, con oportunidades en ramas como la pesca, el turismo o la construcción naval. En total, la economía azul emplea a 4 millones de personas y tiene un volumen de negocio de 658.000 millones de euros. La Unión Europea pretende reducir el 20% de la emisión de gases de efecto invernadero en 2020 con respecto a 1990 y conseguir que el 20% de la energía total consumida proceda de energías renovables. Además, espera hacer de la economía azul una fuente de riqueza sostenible. Donald Trump vuelve a estar en apuros tras la trama rusa, la trama ucraniana. Los demócratas han iniciado ya una investigación con vistas a lograr la destitución del presidente. Donald Trump pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que investigase al hijo de su rival político, Joe Biden.
La transcripción de la llamada telefónica entre los dos presidentes pone de manifiesto el intento de Trump de utilizar su posición política con fines electoralistas. El presidente ucraniano, por su parte, acepta la petición del magnate. Hunter Biden fue contratado en la empresa ucraniana de gas natural Burisma Holding, cuando su padre, el vicepresidente del gobierno de la administración Obama, era una figura importante en la intervención diplomática de las revueltas del Euromaidán, que terminaron con el gobierno prorruso de Viktor Yanukovych en Ucrania. La llamada de Donald Trump a Zelensky ha sido el detonante para que el Partido Demócrata comience un proceso de impeachment con el fin de que Trump abandone el cargo. El presidente ha asegurado que no se trata más que de una caza de brujas hacia su persona. En un momento de tensión creciente entre Washington y Teherán tras los ataques a refinerías saudíes, el presidente de Irán ha defendido ante la ONU la necesidad de reforzar la cooperación entre los países de la región, dejando de lado a Estados Unidos. Irán nunca mantendrá conversaciones con Estados Unidos, bajo presión. Así lo ha indicado el presidente del país persa, Hassan Rouhani, quien ha subrayado en la Asamblea General de Naciones Unidas que la condición para sentarse en la mesa es que se ponga fin a las sanciones que están ahogando la economía. Con respecto a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dimos a Europa la oportunidad de cumplir 11 compromisos para compensar la retirada de Estados Unidos. Desgraciadamente, solo escuchamos buenas palabras y ninguna medida eficaz. Sin embargo, nuestra paciencia tiene un límite. Cuando Estados Unidos no respeta el compromiso del Consejo de Seguridad de la ONU y cuando Europa demuestra su incapacidad, solo debemos confiar en la dignidad nacional, en nuestro orgullo y en nuestra fuerza. A pesar de que los líderes francés y británico, Boris Johnson y Emmanuel Macron, han pedido a Rouhani que hable con Donald Trump, fuentes iraníes aseguran que no existe esa posibilidad. Mientras tanto, Washington ha impuesto sanciones a 6 empresas chinas por transportar crudo del país persa. Y en Londres se ha vivido una sesión caliente en la reapertura del Parlamento tras el fallo del Supremo que declara ilegal la decisión de cerrarlo tomada por Boris Johnson. Este, en su esperada comparecencia tras regresar de urgencia de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ha asegurado que las negociaciones del Brexit están siendo difíciles, pero hay progresos, a la vez que se ha mostrado desafiante y ha retado a la oposición a presentar una moción de censura contra él. Abrimos nuestra página de deportes con el Mundial de Rugby, que trae buenas noticias para la selección uruguaya. Uruguay consiguió su primera victoria en la Copa del Mundo de Rugby, que se disputa en Japón. La selección charrúa se impuso en su debut al combinado de Fiji por un ajustado 27-30. Los teros se llevaron la victoria manejando los tiempos, con la cabeza fría y un orden digno de elogio. El logrado este miércoles en Kamishi significa el tercer triunfo del equipo sudamericano en un mundial. Uruguay es ahora tercera del grupo D con 4 puntos. Gales y Australia le preceden en la clasificación con 5, mientras que Fiji tiene 2 y Georgia cierra la tabla con 0. El próximo envite de los uruguayos será este domingo contra la selección georgiana. Y en fútbol, la Roja sigue reinando en Europa en el torneo para ciegos. Acaba de levantar su 8ª copa. ¡Felicidades! Campeones de Europa por 8ª vez. La selección española de fútbol para invidentes se hizo en Roma con la Eurocopa al vencer en la final a Francia por 3-1. 2 tantos de Youssef El Haddaoui y otro de Adolfo Acosta pusieron la rúbrica a un sensacional torneo de los de Jesús Bargueiras. Mucha alegría, porque hemos empezado la primera parte, nos hemos puesto muy rápido con 3 faltas y eso nos ha penalizado un poco. Y la verdad que se ha trabajado mucho y bien durante todo el año y la recompensa está aquí. España concluyó el europeo invicta con 19 goles a favor y tan solo 1 en contra. Dentro de pocos meses, en los Paralímpicos de Tokio, tratarán de confirmar de nuevo que siguen siendo el equipo a batir.
Tiempo para la cultura. La presión por las múltiples acusaciones de acoso sexual han obligado a Plácido Domingo a tirar la toalla. El tenor español se despide para siempre de la Ópera de Nueva York. No sabemos si el escándalo le obligará a bajar el telón en otros escenarios. Plácido Domingo no volverá al Met. Tan solo un día antes del estreno de Macbeth en la Ópera de Nueva York, el tenor español anunció su retirada del cartel y comunicó además que no volverá a actuar en este teatro. Domingo llevaba cantando en el Metropolitan 51 años seguidos. La razón, las quejas de varios empleados de la ópera neoyorquina, que consideraban que el tenor no debería formar parte de la temporada tras las numerosas denuncias por acoso sexual que actualmente hay en su contra. Todo el asunto es muy desafortunado, dice este amante de la ópera. Pero en cierto modo me alegro de que se haya retirado. Con el número de mujeres que han denunciado, me inclino a creer a estas. Artísticamente decepcionante. Políticamente, en cuanto a justicia se refiere, apoyo la decisión. Esa decisión, según comunica el Met, fue alcanzada de mutuo acuerdo entre la ópera y el propio artista, que mantiene su inocencia pero que considera que su presencia en Nueva York restaría protagonismo tanto a sus colegas como a la obra en sí. La Ópera de Los Ángeles, de la que Domingo es su director general, continúa por su parte con su investigación independiente sobre los hechos que se denuncian. Terminamos con una buena dosis de arte con mayúsculas, de la mano de dos grandes del siglo XX que se han reunido en la ciudad española de Málaga en un diálogo inesperado y sorprendente. Dos grandes genios del siglo XX se han dado cita en Málaga. Por un lado, Pablo Picasso, inconfundible, aunque muchas de las obras presentadas resultan peculiares. Por otro, el escultor estadounidense Alexander Calder, conocido sobre todo por sus móviles. La exposición procedente de París y que ahora se muestra en el Museo Picasso de Málaga propone un diálogo entre las obras de estos dos artistas, muy distintos pero con puntos en común, como su deseo de explorar el vacío y definir la figura hasta la abstracción. Aquí nos encontramos con un Picasso que no es nada habitual, porque se han escogido obras en las cuales el artista en algunos momentos se acerca a eso que llamamos abstracción y se pone a jugar con la geometría, del mismo modo que los niños cuando les dejamos juegan con formas geométricas, y ese Picasso es el que a Alexander Calder de alguna manera potencia. Calder y Picasso se vieron 4, tal vez 5 veces en toda su vida. Ambos nacieron a finales del siglo XIX. Ambos dejaron sus respectivos países para abrirse camino en París. Reinventaron su arte una y otra vez y se convirtieron en dos de las figuras más relevantes de su tiempo. La exposición contiene 57 obras de Calder y 50 de Picasso. En París la vieron 400.000 personas. En Málaga estará hasta febrero, para partir después posiblemente a Nueva York. Termina aquí Euronews Hoy, pero recuerden que la información continúa en próximos boletines en nuestra web y en las redes sociales. Volvemos mañana. Hasta entonces, sean felices.